Yo analizo la urea como indicador de crecimiento fetal, porque nosotros estamos solamente acostumbrados a pedir urea al inicio del embarazo, ¿no es cierto? Pero intenten hacer la urea cada 4 semanas y se van a dar cuenta cómo analiza diferente el crecimiento fetal. Lo total es que la urea, nosotros recogimos, dijimos, bueno, si de 20 a 40 es lo normal, digamos que esto es menos de 30 y esto es más de 30. Entonces aquí yo he puesto promedios, por ejemplo. Aquí tengo a las 28 semanas cuánto era la urea, cuántos tenían la urea menos de 30 y cuántos tenían más de 30. Miren, que a mayor concentración de urea hay mayor peso, ¿no? Y estadísticamente esto es significativo. Y no solamente es eso, miren, yo luego cogí a las 36 semanas. Y si ustedes se dan cuenta, le regreso a la diapositiva anterior, aquí yo tengo 380 pacientes que tienen urea baja. Acá a las 36 semanas tengo 420, porque si una paciente tiene 36 semanas, no es lo mismo la cantidad de proteína que requiere frente a la que tiene 28, porque a las 28 semanas el feto tiene menos peso y por lo tanto requiere menos proteínas que a las 36. Por eso aquí se aumenta el peso. Y miren, y si ustedes se dan cuenta, yo espero que desde el nacimiento, siempre los que tienen urea baja tienen menor peso al nacimiento. Y ese menor peso al nacimiento no solamente lo he detectado con la urea, he cogido una cinta métrica, la altura uterina y el perímetro umbilical, y ustedes pueden darse cuenta que la interpretación es la misma. Lo mismo pasa a las 36 semanas, ¿no? Y después dice análisis de regresión. En los análisis de regresión ustedes pueden ver peso del recién nacido, urea plasmática materna a las 28 semanas, miren, excepto aquí, el resto es absolutamente significativo, y aquí es el perímetro umbilical. Porque el perímetro umbilical es muy fácil de tener una varianza muy amplia. La varianza muy amplia es debido a que usted puede tener una cintura de 80, pero hay una mujer que puede tener 180, y entonces eso hace que la varianza sea muy amplia. Aquí yo medí, por ejemplo, la glucosa, y hice medias de glucosa desde la semana 16, 20, 24. Miren, yo pude determinar que los que tenían mayor concentración de glucosa son los recién nacidos que al mes de edad perdieron peso. Eso quiere decir que la madre tenía estados de hiperglicemia, y la hiperglicemia produjo hiperinsulinismo, y el hiperinsulinismo con casi la misma fisiopatología que la diabetes produjo pesos de recién nacidos que no eran verdaderos, que generalmente, ustedes saben, el 90% del peso de una célula es agua, y por lo tanto cuando salió del vientre materno tendieron a perder el agua y se pierde peso, ¿no? Y ustedes se pueden dar cuenta que los que perdieron nacieron más grandes en términos de peso. Esta es la conclusión. Aquí en términos de hierro, miren, esto yo hice con administración de hierro y ácido fólico, y este es placebo. Cuando nosotros vemos esto, ustedes pueden darse cuenta que el peso del recién nacido es mucho mayor, evidentemente, que aquellos que recibieron hierro y ácido fólico. Pero yo quería poner atención a esto. Miren, yo puse esta diapositiva para que vean la ferritina. La ferritina normal de toda población debería ser sobre 50. Todas nuestras embarazadas, incluso las que están en el grupo 1 que recibieron hierro, subieron de 19 a 39, o sea, nunca alcanzaron la concentración siquiera de 50, y tener una ferritina buena es súper importante porque eso le pasa al feto y eso sale luego en la leche materna. Y ustedes saben que el hierro es muy fundamental en el crecimiento. Y este trabajo, que es uno de los últimos que he realizado, miren, en donde yo dije, bueno, voy a dar hierro y ácido fólico en la misma concentración, pero al otro le voy a añadir vitaminas. En la misma concentración ustedes pues se dan cuenta aquí que el grupo que recibe solo hierro y ácido fólico sube la hemoglobina, por ejemplo, pero este recibió con vitaminas. Y claro, cuando reciben con vitaminas, de la vitamina hay ácido ascórbico, y el ácido ascórbico sirve para facilitar la absorción del hierro. En la vitamina hay retinol, y el retinol ayuda a movilizar el hierro a nivel del hígado. En las vitaminas hay cobalamina, por ejemplo, que no existe cuando nosotros estamos dando solo hierro y ácido fólico. Y esto se revela, por ejemplo, en el peso del recién nacido. Miren, si son grupos comparables antes y solamente la diferencia es darles vitaminas, del peso del recién nacido es mucho mejor. Y si hacemos el ácido fólico, yo pude determinar en nuestra población que el 36% tenía deficiencia de ácido fólico. Y cuando hacemos análisis de covarianza, en el análisis de covarianza, miren, se puede interpretar que la posibilidad de equivocarse es de 1 en 1 millón en términos estadísticos, para que yo pueda decir que la deficiencia de ácido fólico produce restricción del crecimiento. Y yo no estoy hablando de problemas del tubo neural, porque eso es carencia. Estoy hablando de restricción del crecimiento porque el ácido fólico sirve para hacer ácidos nucleicos. Y ustedes pueden determinar esto no solamente con el eco, con la altura uterina y el perímetro umbilical desde las 20 semanas.
Y el zinc, miren, hemos medido zinc, este es el zinc normal, el zinc bajo, el zinc normal y el zinc elevado. Ustedes pueden darse cuenta que a más zinc, más peso, y esto es estadísticamente significativo. Y no solamente es para el peso, también es para la talla. Más zinc, más talla. Esto es estadísticamente significativo. Y el zinc tiene mucho que ver en la multiplicación celular, especialmente en membranas como la membrana amniótica, que necesita duplicación celular para que no se vaya a romper, para hacer todo el tejido de colágeno, porque el colágeno es proteína, y todo lo que es proteína necesita ácidos nucleicos, y los ácidos nucleicos requieren de la DNA y RNA polimerasa que está integrada por el zinc. Aquí hice un estudio caso-control para ruptura prematura de membranas, y miren, la mitad de zinc tienen unas pacientes que se rompieron membranas, ¿no? Aquí también tengo el ácido ascórbico. El ácido ascórbico hace la hidroxiprolina, la hidroxilisina, y ustedes pueden dar cuenta en el estudio caso-control que yo tengo estadísticamente significativo favorable el marcador a favor del ácido ascórbico. La cuestión es muy importante, esto que les voy a decir es muy importante. Una de las cosas que más dificulta el desarrollo del embarazo es que se rompan las membranas, y las membranas se pueden romper por vaginosis, por ejemplo, pero es porque finalmente termina rompiéndose el tejido colágeno, que es el que mantiene la estabilidad de las membranas amnióticas, y el tejido colágeno será más consistente si es que hay hidroxilisina e hidroxiprolina hechas por el ácido ascórbico. Pero el ácido ascórbico es una vitamina liposoluble que fácilmente se elimina de circulación. Las reservas solamente duran 7 días, por lo tanto lo más aconsejable sería dar 7 días sí, 7 días no. Y lo que viene, una vitamina prenatal que viene en 70, 80 miligramos, es muy poco. Se requiere alrededor de 500 miligramos durante el embarazo para que eso se mantenga. Para finalizar, quería presentarles esto de la progesterona. Miren, la progesterona está relacionada con la síntesis del retinol. Está relacionada con la síntesis de la progesterona, porque se ha demostrado experimentalmente que la progesterona es posible fabricarla en mayor cantidad, mientras el retinol a nivel hepático pueda romper la cadena lateral del colesterol. Y yo hice un estudio en donde tenemos pacientes con amenaza de aborto. Miren, estas pacientes con amenaza de aborto frente a estas que no tenían, ustedes están dándose cuenta la diferencia en términos de progesterona. Y la progesterona, recuerden que es un relajante muscular, y aquí tengo la dosificación de retinol. Miren, la progesterona es más alta, y mientras el retinol es más alto. Esto es estadísticamente significativo. Y también hice lo mismo, aprovechando que la progesterona podría prevenir el desarrollo del parto prematuro. Miren, aquí tenemos pacientes del caso control de parto prematuro, ¿no? Y ustedes pueden darse cuenta que la concentración de progesterona es mucho mayor en los pacientes controles. Y aquí tengo la dosificación de progesterona y del retinol. Miren que es más alta la curva en términos de progesterona, mientras mayor es la cantidad de retinol. Por ello es que yo podría concluir que sí, los hidratos de carbono son fundamentales, pero no hay que hacer ni restricción ni exceso, porque yo no estoy hablando de beneficiar un peso recién nacido en términos macrosómicos, porque el término macrosómico significa que la célula es más grande, no que tiene más número de células. Que las proteínas son fundamentales, que hay duplicación celular, los lípidos es calidad, no cantidad, las vitaminas son necesarias. No debería existir una paciente que diga, yo como bien, tengo una buena alimentación, por lo tanto no me dé vitaminas. Sí, cuando ella come bien, tiene una buena alimentación, come vitaminas destruidas. Tiene que ingresar vitaminas necesariamente. Y dice, no necesito, no importa, hacen reserva. Si es que hacen reserva, eso les sirve luego para la salida de lactancia. Yo ya he trabajado en lactancia y es evidentemente que salen más vitaminas mientras más reserva tenga. Por ello quería concluirles con estos colegas y amigos. Miren, no se conformen por un recién nacido a término. Sí, es bueno tener un recién nacido a término, un prematuro, ¿no es cierto? Se requiere un recién nacido de calidad, y eso significa el peso del recién nacido, porque no es lo mismo tener un recién nacido a término con peso bajo para la edad gestacional. No estoy hablando de restricción, no es lo mismo hablar de un niño de 3.200 que hablar de un niño de 2.800. Eso depende del futuro desarrollo psicomotor e intelectual. Yo creo que con todas las desgracias que pasan en nuestros países, sin acotaciones personales, ¿no es cierto?, pero todos los que nos rigen en términos políticos seguramente cuando nacieron tenían bajo peso. Sí. Muchas gracias.